La macroeconomía estudia el comportamiento de variables económicas agregadas, es decir, aquellas variables que se forman con otras variables. Por ejemplo, la producción agregada de un país se forma con la producción de todas las empresas, familias, individuos y el sector público de ese país. Otras variables usuales en el estudio macroeconómico son la inflación y el desempleo. La microeconomía, en cambio, estudia el comportamiento de unidades económicas individuales, como pueden ser personas, familias, empresas y los mercados en los cuales operan. La imagen que viene a la mente es la persona que sale finalmente de una convalecencia larga del hospital, ya le quitaron el yeso, le quitaron las vendas y está feliz viendo la tarjeta que lo está dando de alta el doctor en el momento en que lo atropella un taxi por segunda vez y regresa al hospital. Esa es la doble caída que se habla, ¿no? Sin duda, sin duda. Y lógicamente pues, el cuerpo herido del accidente anterior tiene menos capacidad de respuesta a lo que se viene. Es una cuestión bastante seria. Así es. Pero viendo un poco hacia adelante, bueno, uno cómo evitamos que no lo atropelle el taxi. Y qué cosas en este contexto político, y lo pongo así porque esa es la realidad de lo que nos va a ocurrir, es decir, no vamos a hablar en un vacío. La crisis mundial que se está generando se va a dar en el contexto de una campaña política que además se anticipa que va a ser muy agresiva, muy fuerte, con grandes gastos probablemente, que eso me preocupa mucho también. Si gastamos muchísimo en las campañas, también podemos estar haciendo a lo mejor algún perjuicio a la economía. En fin, ese es el contexto en el que se va a dar. ¿Tú por dónde ves más o menos cuáles son las vías por donde se puede aquí todo el mundo va a transitar? tener que cuidar sus responsabilidades. Empiezo por el presidente de la República. Al presidente ya le cambió, digamos, concentrarse solamente en la agenda de seguridad pública y violencia. Sí. El presidente ahora tiene que concentrarse de manera muy importante en la defensa de la economía nacional, de manera muy importante, y esto implica unidad entre los mexicanos, cosa que el rey les dijo a los partidos políticos en España, y quitarse la obsesión de que su papel principal en los próximos meses es que el PRI no gane. Eso creo que para el país debe desaparecer. Sí, no es un tema de interés nacional realmente. Ahorita hay una agenda sí de seguridad, más grande pero una agenda económica. Y si no se resuelve lo económico, la seguridad se empeora. 2, el secretario de Hacienda tiene que tener todas las pilas puestas en actuar, diseñar y negociar un paquete económico extremadamente complicado, y tiene que ser un secretario de Hacienda tiempo completo, que los fines de semana lo dedica a pensar qué va a hacer en materia económica. Incluyendo el diseño del presupuesto. Y lo cual tiene que decir que para el primero de septiembre, esta incertidumbre tiene que estar resuelto. ¿Quién es el médico? Claramente, ¿quién va a ser un médico de tiempo completo? Correcto. Es el segundo tema. Banco de México, creo que bueno que esté Carstens, pero yo que el Banco de México tiene una camisa de fuerza, que es esta obsesión con que el único objetivo es mantener la inflación baja, y eso implica que el tipo de cambio lo deja que se aprecie. Y yo creo que el tipo de cambio debe de jugar otro papel, que es estimular la actividad económica en una economía en recesión, cosa que ha sido la gran receta asiática y que México no ha aprendido. El tema de reservas, perdón que me meta ahí también, y la compra de oro por parte del Banco de México, cantidades muy importantes de oro. Lo del oro fue una buena decisión, creo que del Banco de México, pero es muy marginal. Espalda, ¿no? Yo creo que el problema es los influjos de capital, que hay que acordarse que esos aprecios del tipo de cambio son totalmente volátiles, especulativos, y que como entran salen, y que el riesgo que ya han apuntado algunos economistas es que tengamos un 94, de que milagro, las reservas para arriba, y eso no dura. Hay cualquier shock externo, interno, por cualquier razón, y como entran, salen. Así es. Entonces, a ver, habías analizado el director del hospital, el presidente de la República, el doctor, el secretario de Hacienda. Sí. El enfermero en jefe, un enfermero muy importante del Banco de México, ¿verdad? Que tiene que cuidar muy bien el frente internacional, porque Cárcel tiene esa capacidad. Yo creo que la tiene sin duda el prestigio para hacerlo. Si el secretario de Hacienda tiene que ver eso. Pero sería el diseño interno para el secretario de Hacienda. Tiene que ser el diseño interno, incluyendo la parte propiamente política. El Congreso tiene un papel muy importante, tiene que sacar las reformas que están pendientes, creo que muchas de ellas son marginales, pero el Congreso está planteando, los senadores Labastida y Beltrón se ha planteado una reforma fiscal, quitando algunos tabús como el del IVA, que creo que es muy importante, preparando
es quitar grandes obstáculos históricos, ¿verdad? Y el secretario de Hacienda dijo, no, pues eso no lo quiero ahorita porque no voy a hacer nada con impuestos. Eso ya cambió. Hay que pensar en reformas de más. Hay que pensar en un programa de empleo. El presupuesto no puede ser electoral nada más, ¿no? De que vamos a cuidar, que entonces cada quien, que a quién le toca, a qué gobiernos, si Cedesol tiene más o menos, eso que ya da más votos, no puede ser la lógica. Eso ya no puede ser la lógica, no puede operar. Eso ya cambió radicalmente. Es un programa económico muy complejo. Ahí debe ser, sí, el dilema que se plantea para otros es sí mantener lo que funciona bien, hay que mantener una deuda prudente, la disciplina fiscal y demás, pero hay que ver qué márgenes de maniobra podemos usar para hacer una política que estimule al mercado interno y que nos separe un poco de la caída que puede darse en Estados Unidos. Y que en el pasado, no quiero regresar al pasado, pero fíjate, si tú ves el pasado de la época que México funcionó bien, creciendo al 6%, y eso puede ser nostálgico, pero lo digo de que sí se pudo, de 35 a 1970, hubo 8 recesiones en Estados Unidos, una muy seria que ahora se menciona, que es la de 38, que fue más severa que 29, y en esas 8 recesiones americanas, México no tuvo crecimientos espectaculares, pero no tuvo recesión. Pero tampoco estábamos tan conectados en las dos economías en esa época como ahora. Es que ese es el problema, que por una serie de fallas, de abandono de instrumentos, de abandono de la política industrial, de abandono de la política de desarrollo, de una banca que contribuya al desarrollo del país y no a las utilidades de sus matrices, por todas esas razones y todos esos instrumentos que se abandonaron y que los países emergentes como Brasil acaba de sacar un programa masivo de inversión en infraestructura, de usar a BNDES, de usar a Banco do Brasil, de usar a la banca en general para estimular el empleo y la inversión pública y el crecimiento y Petrobras y demás. Es una reforma que hay que hacer, por cierto, en sentido contrario de lo que no hemos hecho, ¿no? Eso también tiene que cambiar. Pero ahí donde creo que tenemos que... Ahora, yo veo en chino que se hagan cambios de aquí a... Ese es el problema, que ya nos comió el tiempo, ¿no es cierto? Pero sí necesitamos un paquete económico inteligente, no como dicen de business as usual, y ahí la llevamos y vamos a esperar que los americanos se recuperen, que eso ya no se da. De aquí a la discusión del presupuesto tenemos ya muy pocas semanas, y para crear un paquete de esta complejidad que atempere los efectos de la crisis, creo que el tiempo está muy, muy encima, y luego con la carga política que estamos hablando, pues se ve muy difícil, pero sí hay que hacer este llamado, es inevitable. Este llamado que vamos a hacer, por cierto, después de un corte. Vamos a ir a las conclusiones, si nos permiten, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para ver un poco por dónde podemos aterrizar este gran caldo que hemos ido armando aquí a lo largo de la última hora. La banca de desarrollo es por definición una banca que presta a tasas de interés más bajas que la banca comercial, pues su principal objetivo es incentivar la generación de infraestructura. Brasil ha desplegado una exitosa política de fomento a la infraestructura a través de instituciones como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el Banco del Estado de Río Grande del Sur, el Banco de Brasil o el Banco del Nordeste.